¿Cómo estuvo la semana? ¿Ruda o normalita? Estamos contentos de estar aquí, en este lugar, en la casa de Dios, para poder honrar su nombre, para poder aprender más de Él, que todos lo necesitamos, y también para glorificar una vez más su nombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Su palabra dice que mejor es estar un día en su casa que 1000 fuera de ellos, y bueno, hemos decidido, todos los que estamos aquí, apartar este tiempo, este momento, este día, para venir y buscarle, y eso es lo que estamos esperando, poderle encontrar, poder encontrarnos con nuestro Señor. Y que Él traiga una palabra de bendición, una palabra de restauración, una palabra que llene los vacíos que podamos tener. ¿Ok? Yo he titulado este mensaje, Enfrentando y enmendando errores del pasado. A ver, dígale ahí al que tiene a su lado. Enfrentando y enmendando los errores del pasado. Muy bien. Meditando en este título, vamos a decirlo así, ¿verdad? Lo primero que vino a mi mente fue una historia, o varias historias, pero dos en particular, que vamos a estar hoy repasando, vamos a estar hoy recordando. Algunos de repente es por primera vez que van a escuchar la historia, pero para nosotros poder, no es lo mismo enfrentar los errores, enfrentar, que enmendar. ¿Ok? Y ya vamos a estar hablando de eso. Pero ¿qué le dirías a una persona que es capaz de perdonar a alguien, aunque él mismo no haya causado el problema? ¿Qué le dirías tú a esa persona? Enfrentar es encarar, poner las cosas frente a frente, es afrontar. Eso es enfrentar. Y enmendar es corregir, quitar, es tener voluntad para no repetir nuestros pecados o nuestros errores. Es perdonar. Dígale a su hermano, enmendar es perdonar. Enfrentar es afrontar. Muy bien. Para poder desarrollar este mensaje es necesario que nos acerquemos o busquemos en la palabra de Dios dos historias muy conocidas por todos nosotros. En primer lugar tenemos la historia de José el Soñador. José el Soñador, bajo el plan de Dios, logró afrontar y enmendar los errores del pasado, aun cuando él no los cometió. Es decir, que José no tuvo la culpa de lo que le sucedió, pero era el plan de Dios. Y aunque él no tuvo la culpa, él tuvo que afrontar y tuvo que enmendarlos. Y la segunda historia es nada más y nada menos que el plan redentor de nuestro Dios. ¿Ok? El que él estableció en el principio, en el mismo momento de nuestro error. ¿Ok? Dios enfrentó y enmendó nuestros errores o nuestro error del pasado a través de un elemento costoso. Diga conmigo, un elemento costoso. Que fue su sangre, o que es a través de la sangre. ¿Ok? Entonces quisiera que me acompañaran a la cita del día de hoy, que se encuentra en Génesis capítulo 45. Vamos a estar leyendo del 1 al 15. Bien, quisiera preguntar, pues, sin que usted le dé pena esto, pues, si ha escuchado alguna vez la historia de José el Soñador. Levante la mano los que han escuchado la historia de José el Soñador. ¿Qué vamos a hacer para que estemos en nota aquí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos primero a identificar lo que sucedió al final y después vamos a ir viniendo desde el principio hacia donde comenzamos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer.
y dice el subtítulo de la lectura: José se da a conocer a sus hermanos. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban en su servicio y gritó: salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos los egipcios lo supieron, y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José les dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Ellos estaban tan asustados de estar delante de él que no podían contestarle. Pero José les dijo: por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país y todavía durante 5 años más no se cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa, y como gobernador de todo Egipto. Vayan pronto a donde está mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a verme, no tardes. Vivirás en la región de Gosén, junto con tus hijos y nietos, y con todos tus animales, y con todo lo que tienes. Así estarás cerca de mí. Aquí les daré alimento a ti y a tu familia, y a todos los que están contigo, para que no les falte nada, pues todavía habrá hambre durante 5 años más. Mi hermano Benjamín y ustedes son testigos de que yo mismo he dicho eso. Cuéntenle a mi padre acerca de toda mi autoridad en Egipto y de todo lo que han visto aquí. Pronto vayan a traer a mi padre. José abrazó a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. También Benjamín lloró abrazando a José. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró al abrazarlos. Después de esto, sus hermanos se atrevieron a hablar. Muy bien, aquí podemos notar que José tuvo que enfrentar un error que no cometió él, que cometieron sus hermanos. Usted se pudo dar cuenta que mientras leíamos, José le dijo a sus hermanos que sus hermanos lo habían vendido. Y ahorita vamos a ver cuál es la causa. Entonces, no fue un error que él provocó. No fue él quien lo provocó. Fueron sus hermanos quienes procuraron, incluso quisieron matar. Entonces, para entender un poquito mejor, vamos entonces al principio de la historia. Vamos a Génesis 37, por favor. Y después vamos a ir parafraseando y vamos a ir tratando de recordar, y usted me ayuda ahí, los que ya conocen la historia me ayudan. Vamos a leer el Génesis 37, 1 al 28. Y dice así: Jacob se quedó a vivir en Canaán, donde su padre había venido por algún tiempo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José y sus hermanos, cuando José era un muchacho de 17 años. Cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá.
que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José. Israel es Jacob. ¿Ok? Quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía, porque les dijo: escuchen, voy a contarles un sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigos. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. Entonces sus hermanos contestaron: ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por su sueño y por la forma en que los contaba. Después José tuvo otro sueño que también le contó a sus hermanos. Les dijo: saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo: ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu padre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencia? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. Un día los hermanos de José fueron a Siquem buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José: mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, dijo Israel, ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas y regresa luego a traerme la noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquem, se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó: ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos. Respondió José: ¿podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? Ya se fueron de aquí, dijo el hombre. Les oí decir que iban a Dotán. José se fue a buscar a sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos y antes de que se acercara hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros: miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con su sueño. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo: no lo maten, no derramen sangre, échenlo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron en el pozo que estaba ahí vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto vinieron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, que traían sus camellos, perfumes, bálsamos y mirra para venderlos en Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas
y no que lo metamos y no que lo matemos, porque después de esto nuestros hermanos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando los comerciantes madianitas pasaron por ahí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Para terminar la lectura voy a ir hasta el 36. Y dice así: en Egipto los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón y el rey de Egipto y capitán de su guardia. Entonces, aquí podemos entonces detenernos un poquito y analizar la situación que había sucedido con José. José fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por sus hermanos. Le hicieron un gran daño, o pensaron ellos que le habían hecho un daño. Y José, con tan solo 17 años, tuvo que ir y ser un esclavo en otro país, ahí en Egipto. Este hombre a quien se lo revendieron, vio que todo lo que hacía José prosperaba. Dice, la palabra de Dios dice que Dios estaba con José, y todo lo que caía en sus manos florecía, prosperaba. O sea, y este hombre lo puso a cargo de toda su casa. Este Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Y él era el quien dirigía todo. Y Potifar ya no hacía nada, solamente él disfrutaba del trabajo que hacía José. Entonces, usted dirá, pero entonces, ¿qué sucedió con los sueños que tuvo José? ¿Qué pasó con el sueño donde las espigas, que significaban, las 11 espigas se inclinaban ante José? Que decía que significaba que eran sus hermanos quienes se inclinaban. ¿Y qué pasó con la luna? Y con las otras estrellas, 11 estrellas que se inclinaban. ¿Qué pasó con el sueño? Que era lo que decían sus hermanos. Vamos a matarlos a ver qué va a pasar con su sueño. A ver si se va a cumplir el sueño. Y aquí hay un elemento clave que lo mencionamos cuando dijimos que era el plan de Dios, el Redentor. Y el elemento clave del Señor era la sangre, ¿verdad? Aquí hay un elemento clave y es el tiempo. Pasado el tiempo, mis hermanos, pasó el tiempo. Los hermanos se habían creído hasta su propia mentira, porque después de esto que ellos vendieron, fueron hasta donde estaba su padre, agarraron la túnica que le había hecho su padre, mataron un cabrito, escucha bien, mataron un cabrito, mancharon con sangre la túnica y se la dieron a su papá, diciéndole, la encontramos en el camino, seguro un animal lo devoró. Y dice que su padre dijo que iba a hacer luto hasta que él muriera. Eso, el hombre se desvaneció, pues, y ya era un anciano. Y esto no les importó a ellos, ¿verdad? La consecuencia de la mentira y de lo que ellos habían hecho. Entonces, pero fíjense que utilizaron también la sangre para decir, mira, tu hijo se lo devoró. Entonces ellos mismos creyeron esa mentira, y con el tiempo, sencillamente esa era la historia que ellos contaban. La verdad solo lo sabían los hermanos, entre sus hermanos. ¿Ok? Entonces quiero que vayamos ahí mismo, rapidito, el 39, 1:7, para que vean qué fue lo que pasó con José. 39, 1 al 7. Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas, que lo había llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José, y él fue muy bien. Y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo, de su mano egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José, y que por eso José le iba bien en todo.
Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de toda su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo a Potifar tanto en su casa como en el campo. Con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más de qué comer. José era muy bien parecido y causaba buena impresión. Algo así como el hermano Eduardo, ¿verdad? ¿Verdad, hermano Eduardo? Así que después de algún tiempo, la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo: acuéstate conmigo. Pero José no quiso y le contestó: mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene, y estando yo aquí, estando yo aquí, no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Entonces, fíjense, ¿no? Yo creo que todos nosotros aquí, en algún momento, hemos cometido errores. No creo que nadie se haya salvado de cometer algún error. Quizás no tan graves como los de los hermanos de José, pero quizás alguna cosa que marcó nuestra vida y que hemos dejado pasar el tiempo y no hemos afrontado esto. Pero yo les digo esto porque en cuanto a José, él, por lo que le hicieron sus hermanos, él pudo tener pudo haber cambiado como persona, pues, por causa de lo que sus hermanos hicieron. Pudo haber guardado eso en el corazón y tener rencor por eso, y pudo actuar mal, sin importarle las cosas. Él pudo haber dicho: ¿qué más? Si a mí mi familia ni me quieren, Dios me envió para acá y ahora que estoy chévere aquí, ¿qué más? Que como no tengo esposa, no tengo a nadie, solo que soy un sirviente aquí. Bueno, esto está facilito. Él pudo haber equivocado, él tuvo elección, él eligió, él decidía si se amargaba la vida por lo que le habían hecho sus hermanos o no. Y aquí tenemos la prueba de que él había elegido sencillamente obedecer a Dios. Incluso dijo: ¿cómo voy a hacerle esto a mi amo y pecar contra Dios? Él estaba claro, él tenía un sueño claro de lo que una perspectiva de lo que Dios le había dicho en un principio. Y aunque él no veía nada, no veía eso realizado, él sencillamente confió. Dígale que tiene, él confió. Él depositó su confianza en el Señor. Y ahorita las cosas estaban bien. Estuvo mal en el principio, pero después la cosa estaba buena aquí, ¿verdad que sí? Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahí mismo, en el 39, 22 y 23. Entonces esta mujer vino y en varias oportunidades atacó a José. Y la última vez que lo intentó agarrar, le hizo esto. Así que agarró a José y ordenó. Bueno, no, me estoy adelantando. La mujer insistió hasta que un momento agarró, le quitó la ropa, ¿verdad? Para que no se escapara, y él salió corriendo, mi hermano. Dejó el pelero. Y esta mujer dijo una mentira. Segunda mentira de la historia. Así que agarró a José. Obviamente cuando llegó el esposo, le dijo la mentira a su esposo, le dijo la mentira a Potifar, y Potifar agarró a José y lo metió en la casa. Pero vamos a ver qué fue lo que le dijo. Así que agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, escuche bien, pero aún en la cárcel el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad, pues hizo
que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel, el cual dejó todos los presos a su cargo. José era el que daba las órdenes para todos los que allí se hacían. Ya la cosa no estaba tan buena, estaba preso. Y aún así no dejó de trabajar, no dejó de tener una actitud ante lo que le estaba sucediendo. Lo que le estaba sucediendo todo era negativo, aparentemente. Y él estaba yendo contra la corriente con todas las fuerzas. ¿Ok? Vamos rapidito. En el capítulo 40 del Génesis, él interpreta dos sueños de dos hombres que metieron presos, el copero y el panadero. Diga conmigo, el copero y el panadero. Llegaron a la cárcel y un día los dos tuvieron sueños simultáneamente, muy parecidos al otro. Para hacerle rápido, el sueño significaban 3 días en lo que representaba cada uno. Pero al copero eran 3 días. En 3 días el rey te va a dar nuevamente tu puesto. Y el otro le dijo, son 3 días también. Estos pajaritos que te volaban alrededor, son 3 días también, eran 3 pajaritos. Pero en el caso tuyo, te van a colgar y los pájaros te van a matar, te van a comer los ojos. Entonces, porque me imagino que quizás hubo un robo, una cosa, y culparon a estos dos. Entonces los metieron en la cárcel para investigar y en 3 días descubrieron cuál era el asunto. Entonces quien salió ileso fue el copero, pero el panadero no. Y eso es lo que significaba esto. Y José le dijo al copero, le dijo, mira, acuérdate de mí, cuando estés en Faraón, acuérdate de mí. Sin saber qué era lo que iba a pasar, le dijo esto. Y aquí la cosa se pone buena. Vamos a ver, porque el hombre sale y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y José en la cárcel metido. Sigue estando la cosa apretada. Y no quiero entrar en detalles, pero si usted conoce lo que pasa en las cárceles, usted sabe lo que pasa en las cárceles. Toda la clase de cosas malas que suceden en las cárceles. Se imagina. Se lo puede imaginar. Ahí pasa de todo, ¿vieron? De todo pasa. Y todas esas cosas seguro le pasaron a José también. Cosas malas. Hombres que quisieron hacerle daño, que quisieron abusar de él, seguramente. Todo eso le sucedió. Aquí no lo dice, pero así son esos lugares. Están llenos de mucha gente de maldad. Entonces, vamos entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el Génesis capítulo 41, José interpreta el sueño de Faraón. Y aquí viene, cuando le digo que la cosa se pone buena, es porque el Faraón tiene un sueño perturbador, donde 7 vacas flacas de repente aparecen en el sueño y están comiendo del pasto. Y de repente aparecen 7 vacas gordas. O primero las gordas y después las flacas. Y las flacas vienen y se comen a las gordas. Y el faraón se despierta. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Después eran las espigas. Dice que habían unas espigas hermosas, 7 espigas hermosas. Grandes, con bastante maíz, no sé, bastante trigo. Y aparecen 7 espigas delgadas y se comen a estas. Y el sueño del faraón, y esto era casi todos los días, y esto perturbaba a Faraón. Y llamó a todos los adivinos, a los magos, para que le interpretaran el sueño. Y ellos, por más que decían lo que decían, él no tenía paz con el sueño, no tenía paz, no decía, no, esto no es lo que significa, esto no tiene nada que ver con esto. Entonces, adivinen quién se acordó de José, el copero. Yo sé, mire, mi faraón se acercó al faraón, le dijo, faraón, cuando yo estuve preso por causa de lo que sucedió aquella vez, conocí a un hombre que me interpretó el sueño y se cumplió. Por eso es que yo estoy aquí otra vez. Él seguro le va a interpretar el sueño. Y llaman a José. Ya la cosa no se pone tan mala. José lo llaman. Primero que
lo trajeron impecable. Le hicieron manicure, pedicure, usted sabe, lo llevaron para el estilista y tal y cual. Y le pusieron ropas nuevas. Y aquí sucede algo que no viene al caso ahorita, pero le dieron cosas. Porque como él pudo interpretar el sueño, él le dijo, este sueño significa 7 años. Van a haber 7 años de abundancia y van a haber 7 años de escasez. Si usted, faraón, no procura almacenar el trigo, almacenar la comida, entonces a lo que lleguen esos 7 años, todos vamos a morir, ¿no? y se va a morir toda la gente en el mundo. Entonces dijo, ¿quién más? Faraón dijo, ¿quién más? Porque le dijo, usted tiene que buscar un hombre que se encargue de esto, que pueda manejar los números, las cosas, y pueda saber hacer este trabajo. Y le dijo, ¿quién más que tú? Y le mandaron a poner un anillo, le pusieron un collar, le dieron a una esposa. Hermano, vino como decir el bañito de agua fría cuando nos ponen la luz así, usted sabe, ¿no? ¿Sabe? Cuando nos sueltan un poquito de luz, cuando nos sueltan un poquito del agua. Así vino el bañito de agua fría. Verte, por fin agua, le puedo dar bomba al waterflow. No tengo que sacar el balde y... llego cansado del trabajo, ay, no me quitaron la luz hoy. Y se queda rendido. Tal cual. Así tal cual. Pero ¿qué pasó? Había un pasado con José y sus hermanos, que no se había enmendado. Había pasado el tiempo, pero eso no se había solucionado. Y el tiempo estuvo a favor de José y de esa situación que tuvo que afrontar. Cuando llegaron los días de hambre, ya José había almacenado, dice que en todas las ciudades cercanas, creó, ¿cómo se llama eso? Graneros. Sí. Almacenó mucho grano. Cuando comenzó a los 2 años de la sequía, sus hermanos tuvieron que ir a Egipto, que se enteraron de que ellos estaban guardando. Lo que leímos al principio. Los hermanos tuvieron que ir a Egipto. Y estando en Egipto, José reconoció a sus hermanos. ¿Qué creen ustedes que pónganse en el lugar de José? ¿Qué haría usted? ¿Los colgaras a todos así? Pónganlos a todos ahí. Por lo que me hicieron, suelta la cuerda, todos muertos. ¿Sí o no? Por lo menos Humanamente, metiéndose, bajándose de la cruz, eso es lo que haría, ¿verdad? Lo metemos en un foso y le asomamos unos leones. Pero saben, José tuvo un poquito de eso. Pero no más que era una estrategia, Él agarró y dijo, ¿ustedes de dónde vienen? No, nosotros somos de Canaán, ¿qué tal? Venimos venidos, que allá hay hambre, me voy a buscar. No, ustedes son unos espías. Y para la cárcel. Sí, porque ellos no lo conocieron a él. Y los metieron en la cárcel menos 3 días. Porque imagínate, Sí. A los 3 días, Sí, me cambiaron. José no aguantó y se acercó. Vamos a hacer una cosa, miren. Ellos tuvieron que contar la historia de dónde venían, quiénes eran sus padres, que había un hermano que estaba allá. Y él le dijo, vamos a hacer una cosa, yo les voy a dejar ir, dejen a uno solo y vayan y tráiganme a su hermano. Su hermano era Benjamín, era de la misma mamá de José. ¿Sí me entienden? Recuerda que Jacob tuvo 2 mujeres. De una de las 2 mujeres estuvo Benjamín y José. ¿Okay? De la otra mujer fueron los demás hermanos. Entonces él era apegado a Benjamín, además era su hermano menor. Y él quería verlo. Bueno, traigan a su hermano. No, que papá no nos va a dejar. Bueno, si no viene, aquí este se va a quedar aquí. Bueno, y ellos se fueron, los dejó ir. Miren, José tenía un corazón tan bueno, tan noble, que ellos tenían que pagar por ese trigo. ¿Saben lo que hizo José? La paga la metió en las bolsas, mandó a decirle a sus servidores que agarraran la paga, la metieran en las bolsas y le echaran el trigo, para que cuando llegaran a su casa, que vaciaran, se dieran cuenta, ¿y esto qué es? Para que pudieran volver. O sea, es lo que le estaba diciendo, quiero que vuelvan otra vez, porque no se vayan a parar por dinero, pues. Y
Llegaron allá, le echaron el cuento a su padre. ¿Y qué creen ustedes que dijo el padre? No, Benjamín no sale de aquí. No va a salir, no voy a perder a otro hijo mío por el hambre. Pero llegó el hambre y el hambre removió todo, mi hermano. Y nada, convencieron a su padre a traer a su hermano. Pero saben, cuando llegaron su hermano, el que estaba en la cárcel, prácticamente no estaba en la cárcel. Le dieron cárcel de casa, ¿cómo se llama? Casa forzada. Estaba con aire acondicionado, tenía unos servidores que le daban, que le soplaban, comida. Eso iba a decir que le daban la uva en la boca. Vítales, que ustedes se fueron, mira. Y aquello pasando hambre. Se extendió. De verdad, de verdad. Y José pudo ver a su hermano, pero él quería ver a su padre. Y aquí es cuando viene que él enfrenta la situación. Él tenía que enfrentar lo que ellos... Pero saben, él pudo enmendar, porque quiero que entiendan la palabra de enmendar. Enmendar es tener la voluntad para no repetir otros pecados. Es corregir, es quitar. Él había entendido que fue Dios quien había permitido eso. Miren, yo no sé qué le ha pasado a usted en el pasado. Yo no sé qué cosas tiene usted en su corazón guardadas ahora, rencores. Porque me pasó esto. Dios tiene la culpa y echándole la culpa a Dios. Hay un propósito, hay una razón. Si usted quiere enmendar los errores del pasado, entienda que Dios ha permitido todo eso. Y el tiempo a usted le va a dar la razón de lo que yo le estoy diciendo hoy. El tiempo le va a dar la razón. Pero es necesario que hoy usted recapacite en esto y se atreva a afrontar la situación. Aunque usted no haya sido el culpable. José no era el culpable. José no tenía la culpa de estar en Egipto. José no fue quien vendió a sus hermanos. A él lo vendieron sus hermanos. A él lo metieron en la cárcel injustamente. Y él no cerró su corazón. No se enyucó, como diríamos nosotros maracuchamente. No guardó esa yuca ahí y se puso verde y se pudrió allá dentro de su corazón. Él sencillamente entendió. Al final le entendió. Porque, vamos a leerlo, por favor. Quiero que lo leamos. 42, 5 al 9. Génesis 42, 5 al 9. Los hijos de Israel fueron, entre otros, que también iban a comprar, porque en toda la tierra de Canaán había hambre. José era gobernador del país y él que vendía trigo a la gente que llegaba de todas partes. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. ¿Qué pasó? Se cumplió el sueño de Dios. 7 dice, José reconoció a sus hermanos y en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía y les preguntó en forma brusca, ¿ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán a comprar trigo. Contestaron ellos. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces José se acercó, se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo, ustedes son espías. Todos vinieron a ver cuáles son los puntos débiles del país. ¿Qué hizo José? Se acordó. Dijo, aquí se está cumpliendo lo que Dios me mostró en sueños. Ellos están aquí inclinados. Se acordó. No dice, se acordó de cuando lo vendieron. No se acordó de eso. Se acordó del sueño que Dios le había mostrado. Nosotros hoy tenemos que determinarnos hoy, si queremos, ¿verdad?, enmendar los errores del pasado, hoy tenemos que enfrentarlos. Tenemos que tomar el valor como lo tuvo José y para hacerlo tal cual como él lo hizo. Si el caso suyo es así, que usted no fue quien provocó el error,
tenemos entonces que ser como José, ser valientes y asumir y perdonar, aunque yo no sea el que haya provocado la cosa. José se acordó del sueño. Para terminar con esta parte del primer personaje que elegí para poder, nosotros pudiéramos desarrollar este mensaje hoy aquí, compartirlo. José hace que le mete la copa a su hermano menor, porque él seguía ocultando quién era. Y bueno, más adelante los agarraron, ustedes, ¿por qué han hecho eso? Se robaron la copa de él. No, nadie ha hecho eso, nosotros no somos gente así, que tal. Bueno, vamos a ver, el que tenga la copa, vamos a ver si es verdad. Y empezaron a romper los sacos, y cuando llegaron a Benjamín, ¡pac!, cayó la copa, que ellos mismos habían metido. ¿Cómo es posible que haya hecho, cuando él ha sido tan bueno con ustedes? Presos todos. Pero no los metieron presos, los llevaron a un cuarto y los sentaron a todos juntos. Y José ya no aguantó más lo que sentía. Y por eso, cuando vamos al 45, él se da a conocer a sus hermanos. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio y gritó: salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaban allí con José cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos los egipcios, la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José les dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Ellos estaban asustados delante de él, no podían contestarles, pero José les dijo: por favor, acérquense a mí, los necesito. Nosotros necesitamos, si hay algo así en nuestra casa, necesitamos, por nuestra salud emocional, por nuestra salud física, porque sabe, cuando hay algo así dentro de nosotros, nos carcome de adentro hacia afuera, nos carcome. ¿Sabe qué es eso? Comején, mi hermano, por de adentro para afuera, y vivimos amargados, y por más que queremos aparentar una cosa, algo sucede que no nos permite avanzar, y es ese pasado crudo que tuvimos que pasar, o pudo haber sido así. Y estoy diciendo esto no es para que usted le eche la culpa a otro, para que todos entendamos aquí que fue el plan de Dios, como lo dijo José. Acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan, no estén tristes, no estés triste por eso, mi hermano. Ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Es Dios quien ha planificado todo, mi hermano. La palabra de Dios dice que no haya nada que suceda si no es su voluntad. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque no la entendamos. ¿Verdad, mi hermano? Aunque no la entendamos. Aunque no entendamos lo que pasa, tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios si queremos enmendar. Si queremos seguir con eso ahí metido, que nos come por dentro, ya es otra decisión que tenemos que tomar. Pero José decidió no contaminarse. José decidió sencillamente avanzar y esperar a que Dios obrara. Y Dios obró. Y se cumplió el sueño que Dios le había mostrado a José. No se permita usted esto. Hoy es el día de enmendar. Hoy es el día de perdonar. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lo mismo sucedió, y aquí vamos ya, como diría yo, hablando maracucha y con lenguaje muy mío, muy mío. Aquí nosotros venimos a clavar el puñal, mi hermano, para que salga la sangre. Porque ahora vamos a hablar del plan redentor de Dios. Luzbel, Satanás, el diablo, como usted lo quiera llamar, se rebeló contra Dios, y a raíz de esa rebelión, si usted quiere saber de esto, vaya a Apocalipsis 12 y léase el capítulo 12, y se va a dar cuenta que ahí
Juan, quien escribe el Apocalipsis, describe qué fue lo que sucedió en la caída. Dice que el gran dragón venía bajando y en su cola arrastrando a los que lo siguieron. Dice que fueron ángeles que cayeron, que eran como la arena del mar. Fueron muchos. Eso lo dice en el Apocalipsis. Mal viene de allí. Pero es de la rebelión de Luzbel contra su creador Dios. Pero, ¿qué pasa? Vayamos entonces a ver qué fue lo que pasó con nosotros, los seres humanos. La historia del principio que Dios creó a Adán y a Eva. Génesis capítulo 3. Vayamos. 1 al 24. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios, el Señor, había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios no ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol. Nos ha dicho que no debemos comer de eso. Porque si no lo hacemos, si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirás. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo. Y al llegar a tener entendimiento, así que cortó uno de los frutos, se lo comió, luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les fueron abiertos los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora de que soplaba el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él ante los árboles del jardín, entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera. Así es fácil, ¿verdad? Echarle la culpa a otro, ¿verdad? ¿Por qué será que somos así? ¿Por qué no reconocer? ¿Por qué no reconocer? La mujer, es la verdad, la mujer fue la que le dio. Pero él fue el que decidió. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Era hasta el 15, ¿verdad? Okay. Entonces aquí podemos ver que Dios en su plan redentor, cuando hablo del plan redentor, es que Dios vio el problema, ¿sí? Afrontó el problema y de una vez le dio solución. Cuando le dijo que la mujer y la serpiente iban a tener enemistad y la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza y la serpiente nada más le iba a tocar el talón, ahí Dios le estaba diciendo, ya yo tengo un plan para esto, ya yo sé cómo voy a solucionar esto, cómo voy a enmendar el problema por el que ustedes me desobedecieron, cómo voy a solucionar esto. Y saben, cuando estaba estudiando con respecto a esto me di cuenta de hay muchos detalles aquí importantes. Por eso les dije que hay un elemento que tiene mucho, o sea, que es muy costoso, que es la sangre. Cuando
ellos dicen que Adán y Eva cosieron, ¿verdad? Hojas y se las pusieron. Pero Dios les hizo ropas de cuero de animal. Y la única forma de que usted pueda hacer ropa de cuero es de un animal muerto, o que tengas que matar a un animal. Yo no sé si el Señor mató un cordero. Yo lo que sí sé es que fue cuero de animal. Y Dios les hizo la ropa. Y por supuesto les dijo, bueno, ahora tengo que echarlos de aquí. Ahora tu mujer vas a tener que, voy a aumentar tus dolores de parto. Y el hombre ahora va a tener que trabajar y sudar, ganarse el fruto con el sudor de su frente. Entonces ya usted sabe quién es el culpable de todo esto, ¿no? De que tenemos que trabajar. Hermano, no le eche la culpa, pero bueno, usted no está aprendiendo. Tienen que enmendar los errores, hermano. Usted no está aprendiendo. Y nos damos cuenta de que la maldad que entró en el hombre fue por causa de esta serpiente, de Satanás, de Luzbel, como lo quiera llamar. Y lamentablemente el hombre desobedeció a Dios y Dios tuvo que separar al hombre. O sea, tuvo que echarlo del Edén. Y bueno, usted sabe ya, Adán y Eva se reprodujeron. Gracias a Dios que no los castigó con eso. Bueno, multiplíquense, llenen la tierra, ¿verdad? Pero ahora vas a tener que parir con dolor, mujer. Ahora tú, hombre, vas a tener que trabajar duro. Antes tenías aquí las fruticas, salían solo, no tenías que hacer nada y comías y tranquilito. Ahora no, ahora tenés que largar la cresta, como diría mi papá. Muchas ganas de trabajar. Pero, como le dije, este elemento de sangre, y lo vemos reflejado ahí en el principio, desde cuando usted va en el mismo Génesis, en la historia de Moisés, usted se da cuenta que Dios mandó a que cuando Dios los envió a liberar al pueblo, y aquí hay un dato importante, Él iba a enviar unas plagas, ¿verdad que sí? Porque dijo, Faraón se va a poner duro para poder liberar al pueblo y voy a enviar unas plagas. Y resulta ser que la última plaga era la muerte de los primogénitos. No iba a morir el segundo hijo, el primero era el que iba a morir. Pero la orden de Dios era, ustedes deben agarrar sangre de cordero, escúchenme, sangre de cordero, y ponerlo en los dinteles de las puertas. Es la única manera de que sus primogénitos se salven. Si ustedes no hacen esto, la muerte va a pasar por ahí, va a entrar a su casa y su primogénito va a morir. Pero si ustedes manchan con sangre de cordero, la muerte va a pasar por allí y no les va a hacer nada. Y aquí está el punto clave, mis hermanos. Nosotros, usted y yo, desde ese principio de error, fuimos marcados con muerte. Porque incluso Dios le dijo, del polvo eres y ahora vas a volver al polvo. Y la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios en su bondad, desde el mismo principio, enmendó el error. Porque la solución para él era el enviado, la simiente que venía de la mujer, que era su hijo que iban a nacer en un momento histórico especial de redención para nosotros, de perdón para nosotros, la oportunidad de nosotros reivindicarnos con Dios. Jesús, el Hijo de Dios, por el plan de Dios, por el gran amor que nos tiene a nosotros, envió a su único Hijo a morir. ¿Para qué? ¿Por qué morir? Él derramó su sangre para pagar por ese pecado, para enmendar ese error que se cometió en el principio en ese momento. Ahora entiende, mis hermanos, ahora entiende por qué nosotros insistimos tanto con esto y cómo es importante hoy nosotros entender que hay que enmendar los errores. Yo decía que José no fue el del error, Dios tampoco fue el del error, y aún así
nos dio una alternativa, una solución, nos buscó una solución para el hombre. Y fue enviar a su Hijo con una demostración de amor como ninguna. A que Él, ese cordero, como lo dice Isaías, el cordero, como oveja fue llevado al matadero para derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y esto fue por la gracia de Dios. Por favor, busquemos 2 Timoteo, capítulo 1:9. Segunda carta. Del apóstol Pablo a Timoteo. 1:9 dice así. Dios nos salvó y nos ha llamado. ¿Qué pasó? Nos salvó. Primero nos salvó. Y nos ha llamado. Es decir, que usted aquí no está por casualidad. Nos ha escogido, nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, es decir, porque ustedes son malos, sencillamente se equivocaron. No es por lo que hemos hecho, no es que yo hago buenas obras, no, es que no es por eso. Es por la gracia de Dios desde el principio, de enmendar, buscar una solución, una enmienda de inmediatamente a nuestro error. Sino porque ese fue su propósito, wow. Y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad, desde el principio. ¿Cómo dice la suya? ¿Qué versión tiene usted? Desde la eternidad, por Cristo Jesús. O sea, ya Él había dado una enmienda para nosotros. Desde los tiempos de los siglos. Desde el principio. Desde el principio. Así que hoy, mis hermanos, somos nosotros quienes elegimos enmendar o no hoy los errores de nuestro pasado. Y tomando en cuenta los ejemplos, podemos decir, ya ahora sé que ha sido desde el principio un plan de Dios. Lo que me pasó era Dios, tenía que pasarme, tenía que vivir eso para hoy yo poder conocer a Dios. Para yo poder hoy entender que fue Dios quien lo permitió. Amén. Porque ese mal me hizo buscar lo bueno. Y ahora hoy yo tengo la redención por medio de Cristo Jesús. Tengo el perdón. Y Dios me recibe hoy por ese Hijo, Jesucristo Jesús. Hoy tengo la oportunidad de ir al principio otra vez, a ser como el primero. Wow. A ser como el Adán, el del que fue creado la primera vez. A ver, póngase de pie, por favor. Vamos a orar.